Bienvenidos a una nueva entrega de Hablando de. Yo soy José María Torrijos Legaspi y estamos desde la Escuela República de Colombia en el distrito de San Miguelito para hablar del retorno semipresencial a las clases. Y estamos con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Ministra, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Ministra, se regresa a las aulas, quizás con menos colegios de los esperados, quizás con menos alumnos, pero se da el primer paso finalmente, paulatinamente, para el retorno semipresencial a los salones. Sí, muchísimas gracias. Definitivamente agradecemos también la oportunidad de estar aquí en esta escuela donde hemos podido ver los dos cómo se da ese proceso de retorno y que obviamente va a responder a cada contexto educativo. Lo importante es que a partir del lunes pasado, más de 8.000 estudiantes ya regresan en forma más presencial a la escuela, con más jornadas de horario de clase, obviamente con más actividades educativas de aprendizaje y por otro lado el aspecto socioemocional, el aspecto de las relaciones interpersonales que ha sido básico en este retorno. La verdad que nos sentimos muy satisfechos de esta primera fase que inició y que definitivamente es parte ya de ese retorno a esa normalidad y esa rutina educativa que habíamos perdido en prácticamente 14 meses, obviamente por la pandemia y todo lo que implicó el distanciamiento pues para mitigar el contagio. ¿Qué implica todo este proceso? ¿Qué implica toda la maquinaria y la logística que me imagino hay detrás? Sí, mira, hay algo bien importante que quiero aprovechar. Esto implica, primero que todo, un equipo de trabajo comprometido, desde todas las instancias, obviamente liderizado por el señor presidente de la República, y además de esto implica una planificación que no inició en mayo de este año ni en marzo. Esa planificación inicia el año pasado cuando nosotros en el mes de julio retornamos a distancia y se monta un equipo para poder planificar el año lectivo 2022 que habíamos planificado que podía ser semipresencial. Sin embargo, por toda la situación que se da a fin de año, se hace un reajuste, nos ajustamos de nuevo al periodo a distancia, pero ya estábamos preparados, inmediatamente nos dieron la autorización las autoridades de salud para ese retorno que ha sido prácticamente de la misma manera en todos los países de la región. Todo este proceso implicó ciertas cosas, ¿no? Ciertos procesos, la vacunación de docentes, preparación de colegios. Al final ya era impostergable o ya era mucho tiempo para esperar, ¿no, ministra? Sí, correcto. Prácticamente estamos a 14 meses del último periodo de clase presencial en marzo del año 2020. Inclusive hay niños que tienen 17 meses de no estar en contacto, pero como muy bien lo dices, además de la vacuna implica la estructuración de comités escolares. La comunidad educativa se organiza para garantizar esa bioseguridad, para garantizar las condiciones básicas de salud en coordinación con las autoridades de salud, establecen el plan de retorno, establecen y adaptan los protocolos de bioseguridad, que es lo que hemos podido ver en esta escuela, el distanciamiento, la toma de temperatura, la organización de los espacios físicos, un currículo priorizado y todos esos elementos del currículo adicional que se conjugan para poder garantizar ese retorno, que no solamente es un tema del docente, es un tema de una comunidad educativa, de un padre de familia, de un director líder, de una regional comprometida e inclusive de una alianza público-privada que sale en los últimos 15 días también para apoyar este proceso y garantizar esa continuidad de los aprendizajes, que en este momento es lo que tenemos que ponerle ya foco y poder nosotros apuntar ahora, pasar de un tema de bioseguridad que sigue estando presente al tema de la calidad de los aprendizajes. Usted lo dice, priorizar. No, van a estar algunas veces en los salones, algunos días, algunas horas, pero no las 8 horas, no todo el tiempo juntos. Es volver a las aulas, pero de una forma muy distinta. Sí, definitivamente se dio una inflexión en ese modelo tradicional que se usa en una educación presencial, pero hay ganancias en medio de todo esto, ganancias a nivel de uso tecnológico, a nivel de conectividad, a nivel de material impreso, a nivel de las teleclases, donde CERTV fue el líder en esta propuesta. Y definitivamente es importante tener claro, cada contexto hace su ajuste. En escuelas donde tenemos una matrícula alta, escuelas de 1.000, 2.000, 3.000 estudiantes, no va a tener la misma característica de retorno que una escuela pequeña, que una escuela multigrado, que una escuela de la comarca, que una escuela de Panamá de los Barrios, que es como donde estamos aquí. Pero lo importante es
que se ha valorado esa posibilidad ya de estar en las escuelas, ya de que nuestros docentes vacunados con su segunda dosis retornen a sus escuelas, a poder estar accesible a ese padre de familia si por alguna razón la escuela en ese determinado momento no va a estar abierta, y obviamente vamos ya entrando, así como se ha entrado en otros aspectos de la vida social y la vida económica del país, de la vida laboral, también entrando en ese movimiento, ese sistema educativo que impacta tanto el subsistema regular como el subsistema no regular, todo. Entonces creo que es importante lo que está ocurriendo y nos sentimos muy animados, y obviamente hemos tenido un grandísimo apoyo de toda una comunidad educativa. 78 colegios que comienzan clases, 78 que se integran, 22 que se postergan, pero ¿cuándo veremos a los colegios más grandes, con más afluencia, integrándose a todo este programa? Sí, nuestra línea base para iniciar eran las 600 escuelas que ya están desarrollando algún tipo de presencialidad a través de tutorías, de algunas alternancias y de algunos apoyos muy puntuales que se están dando en escuelas, sobre todo aquellos estudiantes de los primeros grados, estudiantes graduando, estudiantes que requieran por alguna condición especial un apoyo diferente. De esas 600 se seleccionaron 100 escuelas donde la tasa de positividad en el momento que se seleccionó, en el mes de abril, estaba baja, y que las escuelas tenían además esas condiciones de certificación de escuela segura y todo lo que les expliqué, que nos instruye nuestro protocolo avalado también por las autoridades de salud. De estas 100 escuelas se hace un ajuste a 78, ya que 22 escuelas de la provincia de Panamá, de las 5 regiones educativas, San Miguelito, Panamá Centro, Panamá Norte, Este y Oeste, tenían algún tipo de alerta por la alta tasa de contagio que al sábado 29 de mayo estaba presentándose en nuestro país, y obviamente de esto trata también esta interacción, ver dónde están las alertas, dónde están las situaciones que nos puedan afectar, y se toma una decisión en conjunto. Sin embargo, nosotros sí, ya al día de hoy, nosotros tenemos 78 escuelas que representan alrededor de casi 8.700 estudiantes, de 675 docentes que ya iniciaron. Sin embargo, el comunicado oficial dice muy claramente que todos aquellos centros educativos oficiales y particulares que estuvieran desarrollando tutorías u otro tipo de acompañamiento se mantienen hasta que vayan ingresando en este nuevo proceso que se coordina desde la Dirección Regional de Educación, y se va evaluando las condiciones. Nosotros tenemos ya prácticamente 250 escuelas que posiblemente al retorno del segundo trimestre puedan iniciar el 14 de junio, porque ya hemos empezado a evacuar ese proceso, y ya es un proceso continuo que no debe parar siempre y cuando las condiciones de salud así lo permitan. Bueno, ya que usted lo menciona, esto requiere muchísima comunicación con el Ministerio de Salud, ¿no? Comunicación, conversación con ellos, y también depende mucho de la línea que tiren ellos, ¿no? De la línea que den ellos. Sí, definitivamente nosotros tenemos nuestros comités regionales COVID, como lo vimos hoy en esta escuela y en este distrito, coordinan con los directores regionales de salud a nivel nacional, con nuestras 16 direcciones regionales educativas. De ahí, desde esa instancia, empiezan a verificarse los lineamientos, las inspecciones, las consultas, los hisopados, incluso fueron nuestra contraparte en el proceso de vacunación. Entonces, hemos ganado como equipo muchísimo con las autoridades de salud. Inclusive hemos acelerado el inicio del programa de nutrición y salud escolar, que se había perdido también, y obviamente esto va a fortalecer ese abordaje integral post pandemia que van a tener los estudiantes, pero definitivamente el trabajo en equipo aquí ha sido la clave. Ahora, esto no significa el fin de Conéctate con la Estrella, ni el fin de Teams, ni de ninguna de estas prácticas. Al contrario, esto se va a transformar, ¿no, ministra? Definitivamente que no es el fin de todo lo que hemos ganado en estos 14 meses. Y te pongo ejemplos muy sencillos. Tenemos 47.000 docentes con cuentas de correo que obviamente les da acceso al uso de la plataforma Teams. Tenemos un plan solidario educativo de país que genera un tipo de apoyo económico para el uso de los espacios de conectividad en las casas de los estudiantes. Tenemos alrededor de 70.000 estudiantes que lo utilizan. Tenemos 385.000 cuentas de estudiantes utilizando Teams todos los días, y te puedo decir que en la primera semana de organización escolar a distancia de este año se hicieron más de 18.000 reuniones solamente
en el Panamá Centro, San Miguelito y Panamá Norte. Entonces hemos ganado en conectividad, hemos ganado en esa comprensión de este siglo, que es un siglo de inteligencia artificial, que es un siglo tecnológico, que es un siglo de conectividad, y creo que eso nos faltaba, eso es importante. Por el otro lado, la cantidad de material que hemos desarrollado con nuestros docentes panameños, con nuestros curriculistas, con todo el equipo de directores, supervisores, etcétera, en generar más de 68 o 70 contenidos del currículo priorizado. Hemos actualizado las guías de telebásica, estamos trabajando inclusive ya material en lengua dulegaya y en lengua novere, que eso era una deuda que teníamos con esa población. Y qué decirte de nuestro proyecto Estrella, Conéctate con la Estrella, donde más de 3.000 horas de edición, producción y horas al aire, que representa prácticamente una inversión de más de 33 millones de dólares, por lo menos la cuantificación del año 2020, y seguimos así este año, que ha generado esos procesos de apoyo para el aprendizaje. Lo que nosotros ahora tenemos es que integrar, y te voy a adelantar, te doy una primicia. Nosotros pudimos consensuar con la Comisión de Educación, a través de muchas iniciativas legislativas, una propuesta de política de equidad digital que incluye integrar todo lo que tenemos: plataforma Ester, plataforma TIN, Conéctate con la Estrella, material impreso, y generar esa política de equidad digital que cierre brecha. Pero lo bueno es que no solamente voy a dar material ni voy a dar tecnología, yo tengo que garantizar que esa escuela sea accesible, que cuente con un plan de servicios básicos, que cuente con su agua básica, con su batería de sanitarios, que tenga conectividad y que sea una escuela digna, que no sea un salón rancho. Y eso nos está llevando al proyecto que estamos realizando con instalación de más de 1.200 tanques de agua en lugares como este, donde a las 10 de la mañana baja la presión de agua, como parte de las situaciones que tenemos en nuestro país con los acueductos, y que sencillamente las escuelas se les está dotando de tanques de agua. Por el otro lado, un proyecto que está innovándose, que es un proyecto con la FAO de cosecha de agua apta para consumo y preparación de alimentos. Entonces creo que hemos ganado mucho. ¿Y sabes qué? ¿Es como brindar? Me estoy extendiendo, pero tengo que decirte, hemos ganado que la comunidad educativa recuperó ese amor y ese aprecio y ese valor de una escuela. Lo hemos visto aquí, yo lo he visto en escuelas de Panamá Oeste, en escuelas de Herrera. Toda la comunidad se ha volcado a ver si la escuela está limpia, a los apoyos de fumigación, a todo lo que es limpieza, al mantenimiento, los estamentos de seguridad. Y si nosotros cuantificáramos en costo humano, en tiempo, y lo que ha representado también a través del Conescuela, que lo lideriza también el señor presidente, estaríamos hablando de muchísimos millones que en otro momento no lo hubiéramos podido tener. Pero eso lo tenemos ahora que buscar las estrategias y armonizar con toda la comunidad para no perderlo. Ahora, ministra, como prácticamente todos los temas de importancia en esta sociedad, en este país, las cosas estaban polarizadas. Los que decían que no había que regresar y los que decían que se regresó muy tarde. ¿Qué tendría que decirle a cada uno? No, definitivamente al comienzo, como era parte nueva, mira, hay algo bien importante. Nosotros tomamos nuestras decisiones consensuadas, obviamente primero también por entes externos, organismos multilaterales, autoridades de salud, autoridades del gobierno, comunidad educativa. Nosotros llevamos meses sentados con los diferentes gremios, docentes, supervisores, directores, padres de familia, organizaciones estudiantiles. Entonces creo que esto ha enriquecido el proceso. Por el otro lado, nosotros coincidimos como Ministerio de Educación en el Foro de Ministros Iberoamericanos, en la estructura de plataforma del SECSICA, donde hay lineamientos muy puntuales que los hemos adoptado y acogidos y están en nuestros decretos de retorno educativo. Así que nosotros vamos en ese proceso que han ido todos los países. Sabemos que va a haber gente opositora porque hay ansiedad, hay preocupación de que un hijo se contagie, un niño pequeño, hay preocupación de los chicos que van a viajar en transporte colectivo, y para ellos le hemos dicho al papá: espere, usted tiene la opción de decir si su hijo quiere ir o no. Sin embargo, sí puedo decirte que yo creo que en ese diálogo, ahora me voy con el sector magisterial docente, hemos ganado. Nosotros hemos tenido una gran concurrencia. Al día de hoy tenemos más de 57.000 docentes vacunados ya y administrativos. Creo que ya sobrepasamos más del 90% del personal del sector particular y oficial, y creo que eso ha sido, es más, yo consulto en los otros foros y yo reviso y me comentan que es parte del proceso, pero sí tengo que decirles que nosotros no podemos esperar, obviamente siempre y cuando las condiciones, y lo repito siempre, nos los permitan,
porque inclusive hay estudios que en un año regular sin pandemia, un niño que se ausenta 3 meses de clase en relación al año anterior puede perder el 50% de los contenidos de aprendizaje ganados. Si hubo aprendizaje ganado, nosotros estamos muy preocupados y por eso te decía al inicio, ahora nos toca pasar de la bioseguridad, que creo que es un idioma que no va a salir de nuestro contexto educativo, y entrar en la calidad de los aprendizajes, porque como muy bien lo decías, estarán 2 horas, estarán 3 días, va a variar mucho ese retorno, pero obviamente muy supervisado por las autoridades, pero tenemos ahora que entrar a lo que ya teníamos una deuda como sistema educativo y retomar y aprovechar la coyuntura de la gran cantidad de material que tenemos educativo, de todo el acceso a la tecnología, de lo que viene a nivel de leyes. Estamos promoviendo una ley de trayectorias educativas y modalidades flexibles. Nosotros tenemos más de 240.000 estudiantes mayores de 15 años fuera del sistema y todavía estamos buscando más de 4.000 estudiantes que no se han vinculado y tenemos que hablar, las cifras no se pueden disfrazar. Sin embargo, nosotros sí, me voy a los indicadores, bueno, vinculamos más estudiantes que lo que se pierden en un año que no hay pandemia, pero nos toca ahora garantizar esa retención, ese acceso, esa cobertura y mejorar lo que está ocurriendo en un salón de clase. ¿Cuánto va a pesar el día de mañana? ¿Cuánto le va a pesar a los adultos del futuro este tema de la pandemia? Bueno, los organismos internacionales como UNESCO, UNICEF han hablado que la deuda puede ser hasta de 1 a 2 generaciones, hablan de 10 a 15 años quizás de atraso de conocimiento para ciertos estratos, porque ahí es donde viene entonces la famosa brecha. Definitivamente quizás otros sectores o sector particular no se ha visto tan impactado, pero algunos sí, en no estar en la escuela o en no tener conectividad. Entonces se está hablando, se está estimando que puede ser una generación, que puede ser una cantidad de años que incide sobre el Producto Interno Bruto, sobre la competitividad del país. Sin embargo, los economistas dicen que el retorno de la educación es un efecto convexo, que tiene 2 caras. Pero no solo en el tema de conocimiento, sino también en el tema de la convivencia, en el ser. No, definitivamente las autoridades de salud, incluso la OPS, la OMS, hablan ya del efecto de salud mental, no solo en los niños, en toda la población y obviamente en los niños pequeños, el tema de, en niños que no conocen la escuela, como muy bien me lo comentaste, niños que no han interactuado con otros niños, niños que de por sí le costaba esa convivencia, adolescentes que están también en sus fases de pasar a otras etapas de la vida, y definitivamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer a través de las escuelas y de las familias. Estamos trabajando en el foro de Sexica de diciembre. El tema de alerta es, no se trabajó con la familia, los países no trabajaron, nos enfocamos en tecnología, nos enfocamos en materiales, nos enfocamos en llamar, y el tema de la familia, tenemos el año para retomar ese apoyo de la familia, de ese estrés, de ese papá que se quedó sin trabajo, de esa mamá que sigue en teletrabajo atendiendo al niño chiquito, se quedó sin nana, etcétera. Todo lo que nosotros sabemos que puede ocurrir en una familia típica panameña, y qué decir de las áreas de pobreza. Entonces, definitivamente también el impacto, ahora nos toca a nosotros organizar nuestras estructuras de trabajo para ser una comunidad resiliente, y en eso estamos trabajando. Y ya que lo menciona, ministra, el tema económico, el tema laboral. Hay muchos alumnos de escuelas particulares que por temas económicos, laborales de sus padres, están pasando al sector público. Y bueno, pasan al sector público, pero eso no quiere decir que siempre haya los recursos, que siempre haya los espacios, los suministros. Me imagino que ese va a ser uno de los grandes retos en adelante, ¿no? Definitivamente la migración del sector particular al sector oficial va a ser un reto muy grande, y sobre todo donde tenemos la mayor cantidad de matrícula, Panamá Centro, Norte, San Miguelito, Panamá Oeste. Sin embargo, el hecho de tener un grupo de estudiantes que por algunas condiciones de salud no retornen, nos puede ofrecer ese equilibrio, como hablábamos, de mantener grupos presenciales y mantener grupos en casa, o de tener grupos alternos. Definitivamente estamos hablando ya de casi 14.000 estudiantes que han migrado del sector particular al oficial, y ya se nos está convirtiendo en un verdadero reto, sobre todo en estas regiones educativas donde la matrícula es muy alta. Educación especial. Usted toda la vida ha estado vinculada a eso. Ha sido un reto para los estudiantes con capacidades especiales. Me imagino que todo este proceso de transición también será un reto y va a necesitar muchas cosas para ellos, va a ser complicado para estos estudiantes. Sí, sigue siendo un reto y sigue siendo una de las grandes preocupaciones de organismos como UNESCO, UNICEF, porque son los niños o los estudiantes que sí requieren tener una interacción
de tú a tú con un maestro, un papá que requiere una conducta modelo, una clase modelo. Sabemos que estás haciendo un trabajo desde la conectividad, pero no es igual. No es igual y obviamente como lo vimos en esta escuela, el grupo de estudiantes que estaban trabajando con una especialista y eso es lo que estamos promoviendo en el retorno. Las personas con discapacidad en la pandemia son los grupos más vulnerables, excluidos, igual que lo de los pueblos originarios y obviamente los estudiantes con discapacidad en nuestros sistemas, que no es que son excluyentes, no voy a usar esa palabra, hay mucha barrera actitudinal, barrera al acceso físico, barrera a la información, a la comunicación, y eso entonces se ha puesto, es una plataforma de coyuntura también para nosotros de forma agresiva, trabajar con las otras instituciones vinculadas a este tema, como el IPE, como el Centro Ann Sullivan, universidades, ya hemos instalado una mesa con Senadis para definir una ruta de trabajo. Ministra, 2 años de gobierno, pareciera que son más, pero apenas se van a cumplir los 2 años de administración. ¿Cuáles son los retos y las obligaciones? ¿Cuáles son las metas y las obligaciones para el año 3? Si nosotros tenemos nuestras metas de gobierno que obviamente están siendo revisadas en este momento por indicaciones del ministro Alexander, del señor presidente, porque tenemos que ajustarnos a un tema presupuestario que es real y que lo vivimos día a día. Sin embargo, nosotros hemos podido arrancar la mayor cantidad de proyectos. Nuestro proyecto Estudiar sin Hambre es un proyecto que ya está terminando su pilotaje y que los niños arrancaron esta semana del 31 de mayo y que estamos dinamizando todo eso, la atención a la primera infancia, nuestro proyecto Academia Panamá para el Futuro. Ahora estamos incidiendo, ahora viene, ¿no? ¿Qué viene? Ahora nosotros entramos en un marco de políticas públicas reguladoras. Yo creo que eso es lo más importante. Podemos hacer y podemos tener estructurados proyectos, pero si no le damos la dimensión de una política pública que esté independiente de administraciones, de gestiones y que pueda marcar una ruta a corto, mediano y largo plazo, nosotros vamos a poder garantizar los cambios. Cuando yo te hablaba de la política pública de equidad digital, exactamente para generar equidad, para generar un entorno inclusivo, uno de los artículos habla clarito de que tenemos que abocarnos a un currículo por competencias digitales y a poder desarrollar las habilidades del siglo XXI. Eso va a una renovación de nuestro currículo que tendrá sus espacios, que llegaremos hasta un momento. Nosotros estamos inclusive proponiendo las modalidades flexibles, que es todo eso que hemos hecho en la pandemia que no estaba escrito. Regular las escuelas virtuales, las clases semipresenciales, las clases a distancia, las diferentes formas de modalidades con las que hemos podido trabajar y que nos dimos cuenta que sí lo pudimos hacer como sector oficial y particular y establecerlo en un modelo flexible, sobre todo para retornar esa cantidad de estudiantes que se van después del 7º y 9º grado y que cae la cobertura significativamente. Y por el otro lado, yo creo que una de las grandes propuestas de equidad es poder llevar nuestras trayectorias educativas a 14 años de escolaridad. Nuestra ley habla que es hasta 9º grado y si nosotros tenemos una política de primera infancia avalada por este periodo de administración, donde me hace obligatorio el nivel inicial y donde me dice que mi caída de cobertura arranca a partir de los 15 años, yo tengo que garantizar a través de 14 años de escolaridad esa trayectoria educativa. Creo que esos son uno de los temas ahora mismo más retadores. Nosotros tenemos una mesa de trabajo de formación para la reestructuración y la revisión del currículo de la normal, de la escuela normal. Obviamente tenemos que incidir en la formación docente, nos dimos cuenta que hay que llevar esos docentes a temas tecnológicos, a temas competitivos y creo que esa es la ruta para poder dejar sentado algo. Sabemos que el tiempo quizás este año, este impasse, estos 14 meses, sin embargo tenemos mucha claridad en el establecimiento de una política que se define, que se escala, que se implementa y se evalúa, a diferencia de proyectos que no tengan evaluación. ¿Finalmente llegó el momento de la reforma que nunca se hizo? Posiblemente, sí, claro que sí. Y te quiero decir, desde nuestras estructuras del Consejo Permanente de la Educación, hay toda una ruta donde participan nuestros sectores gremiales, desde las propuestas del plan de trabajo y es una necesidad que nosotros realmente nos aboquemos en muy corto tiempo a revisar nuestro currículo y a establecer esas reformas. Y la palabra reforma me puede ocasionar un lío. Sin embargo, sí necesitamos esa reforma curricular y hacer esos ajustes para que nuestros estudiantes sean competitivos. Más que una prueba, que es importante, sean competitivos,
puedan acceder a su tercer nivel, donde tenemos una disparidad muy grande con el sector particular. Tengo que decir que hay excepciones, tenemos escuelas muy buenas donde los chicos entran a sus pruebas y puedan realmente prepararse para el trabajo. Creo que es lo más importante porque de eso trata realmente la educación, preparar ese capital humano para transformar tu país, tu sociedad y aportar con lo que eres como ser humano. Perfecto, ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue Hablando de, aquí desde la Escuela República de Colombia, en el distrito de San Miguelito, hablando del retorno semipresencial a las aulas. Yo soy José María Torrijos Legaspi, estamos a través de las pantallas de SER TV. Será hasta una próxima ocasión.